Me parece importante remarcar lo que decía Agustín en lo que hace a la marcha universitaria, ¿no? O sea, venimos de dos acciones que son acciones de masas contra los planes de Milei. Por un lado, la movilización universitaria de más de 1 millón de personas, ¿no? Que sorprendió, si se quiere, al gobierno porque ellos habían mandado a hacer encuestas. No sé si vieron que las encuestas que habían mandado a hacer no habían detectado que iba a haber una movilización de la magnitud de la que hubo, ¿no? De más de 1 millón de personas, donde además de muchos sectores que no votaron a Milei, hubo sectores que habían votado a Milei y que estuvieron movilizándose y que rechazan el ajuste a las universidades, ¿no? Eso para mí es muy importante, ¿no? Después, obviamente, hay todo un operativo de parte del radicalismo que está en la conducción del CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, de la Franja Morada, etcétera. Hay todo un operativo para que esa enorme fuerza que se mostró en la movilización universitaria quede reducida, digamos, a un reclamo del presupuesto universitario, inclusive de una parte del presupuesto universitario, como muchos compañeros y compañeras saben, la discusión y el aumento que hizo el gobierno de 70% más, que igualmente sigue estando muy por detrás de la inflación, no fue sobre el total del presupuesto universitario, sino sobre la parte, digamos, administrativa que no contempla el aumento a docentes y no docentes, ¿no? Entonces, bueno, primera cuestión, en eso ustedes no solamente son protagonistas de esa movilización, sino seguramente muchos de ustedes son protagonistas de las discusiones en las facultades, en las universidades, donde ha empezado una experiencia de una nueva generación también de cómo empezar a organizarse, hacer asambleas, discusiones, debates, y eso me parece que es muy auspicioso, ¿no? De hecho, con algunos años de militancia recordamos movilizaciones en el 2018, pero que fueron, si se quiere, contenidas también, pero movilizaciones importantes, creo que hace mucho tiempo, o no sé si hubo una movilización universitaria de esta magnitud, ¿no? Porque hubieron en el 95 contra la ley de Menem, la ley de educación superior, en el 2001, en el 99 contra los recortes de Menem, en el 2001 contra López Murphy, en el 2005, bueno, hubo múltiples procesos de lucha, y eso me parece que es muy importante. Después, el enorme paro nacional, ¿no? Un parazo que, bueno, Bullrich fue a hacer su show el otro día y terminó subiendo a un bondi, no tenía saldo en la tarjeta, bueno, un papelón, inclusive creo que en varias entrevistas funcionarios del gobierno como Adorni decían, bueno, el paro no existió, decía, bueno, cosas que si no hubiese sido por el paro de colectivos, decían, ¿no? Y charlamos con Titín que me decía, bueno, los colectivos de Dota que mostraban en la televisión, que andaban, que funcionaban, fueron pocos, digamos, pero esos estaban vacíos, ¿no? Entonces, es decir, no vi, creo que nunca, tantos gorilas pro-patronales y esclavistas de los trabajadores tan sensibilizados por trabajadores informales, ¿no? Porque todos te hablaban y decían muchos trabajadores no podían ir y viven al día con chaca. Bueno, ellos mismos que son responsables de esa situación, todos los gobiernos, las patronales, se hacían los preocupados por el laburante más precarizado, ¿no? Cuando en realidad, si nos ponemos a pensar, seguramente a algunos compañeros, compañeras, por la desesperación de la situación económica y demás, decían, bueno, voy a tratar de hacer el mango del día. Ahora, eso no quiere decir que estén de acuerdo con las medidas del gobierno. Por otro lado, tampoco dicen nada de los aprietes de las patronales, ¿no? En muchos lugares que te descuentan si no vas, etcétera. Entonces, eso no cuenta, ¿no? El apriete por parte de las patronales, la amenaza de despido, de sanciones si parás, ¿no? Entonces, me parece que el paro, protagonizado por millones de trabajadores, mostró que hay fuerza, ¿no? Como la propia movilización universitaria, muestran que hay fuerza para enfrentar el gobierno de Milei, y que más allá de que muchos sectores lo puedan haber votado, ¿no? Recuerden, por ejemplo, por la marcha universitaria en Córdoba y en Mendoza, que sacó 75 y 71% de los votos, ¿no? En esos lugares. Bueno, y las marchas fueron de 100.000, 50.000 estudiantes, docentes, o sea, muchos que lo votaron estuvieron ahí. Es decir, la juventud no está aplaudiendo ahora
los tarifazos, no está aplaudiendo que recorten las universidades, los trabajadores no están aplaudiendo la rebaja de salario, que le vuelvan a poner ganancia, etcétera. Es decir, votaron a Milei porque había un repudio, porque había un hartazgo con las políticas que tuvo el gobierno anterior, ¿no? y de muchos años también. Entonces, hay que tener en cuenta eso porque hay todo el tiempo desde la televisión, desde los grandes medios, etcétera, te dicen, bueno, mirá, la juventud ahora se hizo de derecha, está con Milei, y eso y inclusive nos hablan de eso a nivel internacional, ¿no? Cuando hay un movimiento de jóvenes que se está dando en Estados Unidos, en las universidades norteamericanas, que se está dando en Francia, en el Estado español, en Italia, en un montón de países. Ahora también creo que en la Universidad de San Pablo se hicieron acampes, ¿no? En los campus universitarios contra el genocidio que lleva adelante el Estado de Israel sobre el pueblo palestino, ¿no? Que también hace recordar a las grandes movilizaciones que en Estados Unidos llegó a haber movilizaciones de 4 millones de personas contra la guerra de Vietnam, ¿no? Y hace recordar, digamos, a ese enorme movimiento que hubo también en los 60, en los 70, antiimperialista contra la guerra de Vietnam. Por eso, digo, todo esto se da en ese marco internacional, ¿no? Y que la idea de que la juventud, de que los trabajadores se hicieron de derecha, bueno, partamos de esa base, ¿no? Porque inclusive desde el peronismo también se hace mucha ideología todo el tiempo con, bueno, mirá, la gente compró este discurso de Milei, etcétera, ¿no? Bueno, eso en primer lugar, ¿no? Marcar cuál es que la fuerza para derrotar el plan de Milei se expresó en estas acciones, se había expresado el 24 de marzo, el 8 de marzo, el 24 de enero también, porque si bien el paro fue limitado porque no hubo paro de transporte y demás, fue un paro muy importante con movilizaciones multitudinarias, ¿no? Entonces, obviamente eso va mostrando que contra todos los que te dicen que no se puede hacer nada, que Milei es todopoderoso, etcétera, que empieza a haber una gimnasia de movilización, de lucha de las trabajadoras, de los trabajadores, de la juventud, muy importante. Después, quería decir algunas cosas nada más sobre el tema de la ley ómnibus y el paquete fiscal. Ustedes saben que denunciamos muchísimo y creo que hasta Martín Menem, nuestros enemigos políticos dicen que están en las antípodas de lo que nosotros planteamos y pensamos. Dicen que los diputados de la izquierda son 5 pero parecen 100 por el quilombo que hacemos en la Cámara de Diputados y por las denuncias que hicimos en esos días, que mucha gente no conocía lo que se estaba discutiendo, ¿no? Es decir, no conocía a fondo todas las cosas que ya se habían debatido en enero y febrero, pero que después incorporaron otros puntos, ¿no? Es decir, la delegación de facultades que le da superpoderes al gobierno, a Milei, por un año, y por ejemplo en el tema energía, uno de los puntos que le dan superpoderes, que le dan delegación de facultades, bueno, en eso te pueden aplicar más tarifazos, ¿no? Para decir uno. El tema de las privatizaciones, el tema de la posibilidad de que pueda desguazar dividiendo, fusionando distintas reparticiones estatales, ¿no? Bueno, recién veía a una compañera que estuvimos el otro día en la Comisión de Discapacidad del Congreso, que ella hizo una muy buena intervención, comentando cómo se están organizando en la Asamblea Disca, cómo están llevando adelante también una pelea, porque hasta en discapacidad están haciendo un ajuste brutal, no les importa nada. No le importa absolutamente nada a estos tipos, ajustan a los jubilados, ajustan a las personas con discapacidad, ajustan a la juventud, absolutamente todo. Entonces, la discusión de la ley ómnibus es muy importante porque ahí incorporaron, además de esto, de la entrega de nuestros recursos, los bienes naturales comunes, etcétera, incorporan la reforma laboral. O sea, elementos muy graves de reforma laboral, como el tema de que una empresa de menos de 5 trabajadores, en realidad esos empresarios pueden considerar a esos trabajadores como colaboradores y no como trabajadores en relación de dependencia, ¿no? Entonces estos mismos que estaban tan preocupados por el trabajador informal, lo que están haciendo en estas leyes, que ellos mismos votan e impulsan, es promover la precarización y el empleo informal, ¿no? Son los mismos que se rasgan la vestidura, obviamente para carnerear el paro, para deslegitimar la medida,
son los que llevan adelante esta política. Además, bueno, el tema del periodo de prueba, hay el tema de las indemnizaciones que las abaratan para poder despedir cuando se les cante, ¿no? Es decir, medidas muy fuertes que la CGT no convocó absolutamente ningún tipo de acción, ¿no? Esos días estuvimos nosotros, igual que en enero y en febrero, ¿no? Es decir, la izquierda, las asambleas barriales, el sindicalismo combativo, estudiantes y jóvenes combativos también que nos estuvimos movilizando, no convocaron a nada. A partir de toda esta denuncia, ¿no? Que creo que tuvo una enorme repercusión, nos llegó por todos lados, digamos, la repercusión de las denuncias que planteamos nosotros en la Cámara de Diputados, bueno, se empezó a generar una bronca importante porque además tenés el paquete fiscal que aumentan el tema del monotributo, te aumentan ganancias a los trabajadores y tenés blanqueo para los empresarios, la moratoria laboral, que es perdonarle al tipo que tuvo a sus trabajadores no registrados, darle una moratoria y sacarle la moratoria a las personas que se van a jubilar y que no tienen los aportes, los 30 años de aporte, que es el 80% de la población, ¿no? El 90% de las mujeres, el 70% de los varones. O sea, es realmente un ataque muy fuerte y con todo tipo de beneficios para los patrones, los ricos, bienes personales que pagan las 120.000 personas más ricas del país. 120.000 personas más ricas del país van a pasar a pagar de la alícuota de 2,25 a la más baja, que es 0,25. O sea, le reducen a esa gente a prácticamente nada. Además pueden pagar por adelantado, ¿no? Pueden pagar por adelantado 5 años de bienes personales. O sea, como si después aumentan su patrimonio, igualmente pagan por el patrimonio que tienen hoy. O sea, los más ricos es un festival de beneficios tenés para elegir, digamos, por acá, por allá, el que vos quieras, o una combinación de todo eso, mientras para el pueblo trabajador es el ajuste que ellos festejan, ¿no? Inclusive lo de los ferrocarriles, el accidente de ayer, bueno, varios compañeros ponían en Twitter, decía, acá tenés tu superávit fiscal, o sea, ajustás inclusive en las obras del ferrocarril, en la necesidad de, digamos, que despidiendo trabajadores, etcétera, un vaciamiento para después justificar una privatización. Pero bueno, ese punto, digamos, me parece que es muy importante porque a partir de esta denuncia yo creo que también se generó una bronca importante. El paro muestra que hay fuerzas, ¿no? Y desde distintos sectores, digamos, tanto la conducción de la CGT, como las conducciones de los movimientos sociales, en distintos sectores, dicen ahora, algunos dicen que van a convocar una movilización. Sin embargo, después del paro, la conferencia de prensa que hicieron fue sin continuidad de nada. O sea, no plantearon una sola medida frente a semejante pronunciamiento de la clase trabajadora que estaba planteado directamente, decir, bueno, ahora vamos a seguir de esta manera. Lo mismo había pasado el 24 de enero, ¿no? Entonces, no plantean ningún tipo de continuidad. Sin embargo, muchos sindicatos o dirigentes por su cuenta están diciendo que van a convocar cuando se trate en el Senado, que todavía no está clara la fecha, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos un desafío importante de cara a la votación del Senado, de poder impulsar en las reuniones autoconvocadas de estudiantes o asambleas estudiantiles, en las asambleas barriales, que es muy importante porque también desde que asumió Milei surgieron organizaciones como las asambleas o las reuniones autoconvocadas de estudiantes, comisiones de lucha, que son fundamentales para agrupar a toda la gente que quiere luchar, que quiere pelear, ¿no? Quizás haya compañeras y compañeros que todavía no se agrupan en ese tipo de organización, pero que sí van a las movilizaciones, o inclusive algunos que ni siquiera van a las movilizaciones por distintos motivos, pero que están en contra del gobierno y que simpatizan con esas acciones. Entonces es muy importante impulsar para nosotros, y lo dejo planteado, digamos, cómo lo ven ustedes, impulsar este tipo de organizaciones. No porque querramos hacer rancho aparte, en el sentido de, bueno, no queremos disputar la conducción de los sindicatos, o porque no queremos disputar los centros de estudiantes, sino porque justamente queremos ganar fuerza en todo tipo de institución, de organización, de jóvenes, de laburantes, de vecinas, de vecinos, que nos permita aglutinar la mayor fuerza posible para hacer posible recuperar los sindicatos, los centros de estudiantes y también imponer medidas de lucha y una continuidad que hoy no está planteada.
Ahora, también esto, digo, es importante tener en cuenta que la política de la CGT, ¿no? De la conducción sindical, es un correlato de lo que quieren también su dirigencia política, ¿no? Los dirigentes políticos, el peronismo está más allá de su interna, ¿no? Que el otro día todos se quejaban, los de Kicillof, porque si Cristina lo sentó y no lo nombró, y por qué lo sentó ahí abajo y no lo llevó, y entonces si hay que tocar temas nuevos, como dice Kicillof, y la Cámpora ya fue. Bueno, todas esas internas, ¿no? Que Cristina hizo demagogia diciendo eso no le importa a la gente. Este, Hablemos de lo que le importa, pero ¿cuál es su planteo, digamos? ¿Cuál es el planteo? Por un lado tenés los peronistas que votaron el RIGI, ¿no? Que es el régimen de incentivos para grandes inversores, que ahora me refiero brevemente a eso, como los diputados de Catamarca y los diputados de San Juan, ¿no? Que eso es directamente para que las mineras, las empresas multinacionales vengan a extraer todos nuestros bienes comunes naturales, llevarse absolutamente todo, saqueo puro, saqueo y contaminación, y son regímenes tan entreguistas que hasta propios tipos de derecha, que fueron como Lustó, que fue funcionario, embajador en Estados Unidos de Macri, ¿no? Tipos como ese está escandalizado, diciendo, no, ¿cómo? Le están dando, pero una cantidad de... Ni en Chile, dice, hacen esto. Ni en Perú, dice, pero ¿cómo? Dice, este tipo no está obligado a hacer nada, digamos, a dejar un solo dólar, a pagar le bajan ganancia, ¿no? El que entra en ese régimen. Otros sectores patronales se quejan, ¿no? Se quejan porque dicen, a ver si por lo menos decirle que esté obligado a comprar algún tornillo de la industria de Argentina, algo. Hasta la ropa de los trabajadores podrían traerla de otro lado, digamos, ¿no? Entonces los tipos dicen, bueno, pará, esto no va. Porque obviamente hay sectores de la UIA, la Unión Industrial Argentina, que dicen, nosotros, está bien el saqueo, pero déjame algo. O sea, yo quiero ser parte de este negocio, ¿no? ¿Por qué nosotros vamos a quedar en esa desventaja totalmente por fuera de esto? No es que están reclamando por los laburantes, digamos, ¿no? Aunque ellos van a utilizar siempre que eso puede generar alguna fuente de trabajo, etcétera, pero en realidad están defendiendo lo suyo, ¿no? Están defendiendo sus intereses. Entonces, el peronismo tiene varios sectores, ¿no? Están estos que votaron el RIGI, están los que votaron todo, como los de Tucumán, ¿no? ¿Se acuerdan que Jaldo ya se había dado vuelta la otra vez? El gobernador de Salta también, ¿no? Que son los que ya son parte de los votos que Milei cuenta como propios, digamos, ¿no? De los colaboracionistas. Después estos que votaron particularmente, y después la estrategia de los que se oponen, que es hacer ruido en el Parlamento, pero no plantear una perspectiva, digamos, de derrotar la política de este gobierno con la movilización, etcétera. Ellos apuestan a las elecciones del 2025 y a las elecciones del 2027, ¿no? Pero esto ya lo vimos cuando fue el gobierno de Macri. Ustedes recuerdan que hubo una fuerte movilización contra la reforma previsional, cuando no, un gobierno ajustando a los jubilados, lo hicieron todos, ¿no? Y hubo una fuerte movilización después de un mes de debate público, cuando un sector importante comprendió que lo único que se trataba de esa ley era afanarle la plata a los jubilados. Un montón de sectores de trabajadores impusieron a sus comisiones internas o sindicatos, desde abajo llegar a hacer una movilización ese día, bueno, que está la famosa, lo de las 14 toneladas de piedra, que siempre va Macri a llorar a todos los programas, y entonces dicen, etcétera, ¿no? Pero, después de eso, ¿qué dijo el peronismo? No, ya está, hay que bancar hasta el 2019. Bueno, pero en el medio estuvo el crédito con el Fondo Monetario Internacional, que nos endeudó por el crédito de 45.000 millones de dólares más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que todos ahora dicen que hay que pagar, que no se puede, porque siempre es una catástrofe no pagar la deuda. Ahora, no pagarle a los jubilados, pagar jubilaciones de indigencia no es una catástrofe, ¿no? Siempre te lo presentan al revés. Entonces, me parece que esa estrategia es la que hoy tenemos enfrente, ¿no? Frente a esta enorme fuerza y disposición a pelear, a luchar, etcétera, de muchos sectores, tenés esta estrategia, ¿no? Entonces ahí, bueno, nosotros otro elemento que nos parecía importante discutir
es justamente que la perspectiva nuestra está en esa gran lucha de los trabajadores, de los sectores populares, de los estudiantes, y por eso estamos planteando una discusión. Es decir, hay tres alternativas, digamos. Ellos te quieren hacer creer que solamente hay dos, o sea, o los liberales y la derecha, ¿no?, con todas sus variantes, o el peronismo con sus variantes. Y nosotros planteamos, no, hay otra alternativa. ¿Por qué discutimos la importancia de retomar las banderas del Cordobazo, de la Unidad Obrera Estudiantil, de volver a discutir a fondo los asos de aquel momento? Bueno, porque fue una acción de masas que cambió toda la situación y abrió un periodo revolucionario en la Argentina, ¿no?, donde se planteó el desafío no solo a la dictadura de Onganía, sino del poder, al poder económico, al imperialismo, etc. Y eso nos parece importante que nosotros, que somos socialistas, que luchamos por un gobierno de trabajadores, podamos mostrar, ¿no?, la potencialidad de la acción de las masas, ¿no? Es decir, nosotros apostamos obviamente a construir otro tipo de sociedad que no se puede construir de arriba hacia abajo, se construye desde abajo, ¿no? Desde abajo hacia arriba, planificando, por ejemplo, en relación a los recursos que los tipos se quieren llevar. Bueno, nosotros decimos, a ver, el litio, todo eso no se lo vamos a entregar a Elon Musk, no vamos a entregárselo. Nosotros planteamos que las comunidades, las organizaciones socioambientales, los trabajadores y trabajadoras, toda la comunidad científica pueda planificar racionalmente qué se hace con todos esos recursos que hay en la Argentina, que hay en el país, para que sea amigable con el ambiente también, ¿no? Es decir, bueno, así como pensamos la planificación de toda la economía de manera racional, no pagar la deuda para que todos esos recursos estén para los jubilados, para las necesidades populares, para la educación, para la salud, ni hablar de toda la guita que se fugan, ¿no? Toda la guita que tienen en el exterior, etcétera. Entonces, me parece importante también, y quizás después Titín lo puede retomar en la discusión, marcar esto, ¿no? Marcar que nosotros nos parece importante retomar la tradición de lucha, ¿no?, que hay en Argentina, en otros países del mundo también, pero que a 55 años del Cordobazo podamos plantear esta discusión que muchos la quieren dejar de lado, o decir que el peronismo lo condujo. Es decir, siempre niegan la posibilidad de que haya otra alternativa, ¿no? Otra alternativa frente a la derecha, a los liberales, ¿no? Entonces, bueno, yo paro acá y bueno, y en ese sentido dejo el otro punto por el cual me parece también importante para escuchar lo que tengan ustedes, qué debates tienen o qué opiniones, qué dudas tienen. Por eso también nosotros luchamos por construir un partido revolucionario de trabajadoras, de trabajadores, de jóvenes, ¿no? Es decir, cómo podemos forjar esa alternativa, cómo podemos tener fuerza en esas organizaciones que van surgiendo, o en recuperar los sindicatos, los centros de estudiantes. Bueno, es importante para que toda esa fuerza que está a la vista, digamos, y que recién empieza, digo, porque así como el ajuste de Milei, ellos recién empiezan con el plan que tienen, también tenemos que pensar que esta lucha recién empieza, ¿no? No bajonearse porque, bueno, aprobaron la ley ómnibus. Bueno, pero eso no significa que tienen resuelto nada. De hecho, se la pasan discutiendo todo el tiempo eso, perdón lo que voy a decir, pero la boludez que dijo Milei de que el crecimiento en B, que ahora caímos, pero rápidamente vamos a salir, ¿no? Así dijo que los salarios iban a aumentar rápidamente, que la inflación le iba... Bueno, con una crisis económica enorme, ¿no? Entonces, todos los burgueses, los mismos economistas liberales le están diciendo: esto no se sale de acá, no tenés ningún plan, no tenés plan de nada. Le están diciendo que no hay perspectiva, y entonces ellos dicen, bueno, pero si damos todos estos beneficios en el régimen del RIGI, el régimen de incentivo a los grandes inversores, vamos a traer inversión. Sí, bueno, pero esas inversiones pueden dar lugar a, primero, que se lleven todo, y a puestos de trabajo que son bastante reducidos, ¿no? Es decir, son, si uno piensa hoy, no tengo el número, no lo recuerdo exactamente, pero eran 120.000, creo, en la minería, y algunos pocos cientos de miles en el petróleo, digamos, pero
pero eso, digamos, comparado con lo que hay en la industria, en el comercio, en los servicios y demás, o sea, no hay punto de comparación. Es decir, no podría generar los puestos de trabajo que reemplacen lo que van a destruir, ¿no? Ni tampoco dar lo que ellos siempre dicen, bueno, la teoría del derrame. Con esto, si le damos mucho, los más ricos se hacen cada vez más ricos, y le va muy bien, bueno, van a derramar y capaz que el trabajador algún día tiene la posibilidad. Vieron que ahora están diciendo, volvieron los créditos hipotecarios que son inalcanzables, digamos, ¿no? Porque tenés que tener ingresos más, y aparte ya pasó con los créditos UBA, ¿no? Que estafaron a toda la gente que entró en los créditos UBA, porque obviamente no tenés hoy acceso a la vivienda, ¿no? Y el que tiene un ingreso un poquito más estable, un poquito mayor, que va a acceder. Bueno, nosotros en ese sentido me parece importante ver eso, ¿no? Que ellos no es que la tienen fácil, no es que, bueno, y entonces frente a esa crisis que tienen, frente a esas dificultades y demás, nosotros tenemos que construir una gran fuerza política, ¿no? De los trabajadores y demás, para que toda esa energía no se dilapide, ¿no? Que no quede, digamos, que no sea en vano toda esa lucha, ¿no? Y que mañana venga uno que diga, bueno, vamos a regular un poquito más, le vamos a poner un poquito más de impuestos, qué sé yo, o directamente que te digan que vuelve el asado y demás, y no vuelve ningún asado de nada, y le queman la casilla a los más pobres, como hicieron en Guernica, como hizo Kicillof, que ahora se presenta como, ¿no? El soviético, que le dice coso. El soviético, que ahora, pero ¿cómo? Si fueron a quemarle con Bernie la casilla a los más pobres, de los más pobres, que no tienen dónde ir, dónde vivir en la pandemia. Esa gente va a ser la alternativa a la miseria, a los liberales, al ajuste, para nada. Los trabajadores, se vio el otro día, o sea, imagínense, si no hay trabajadores no funciona nada. No funciona nada. Y si no hay empresarios, no solo se puede funcionar, sino que se puede construir otro tipo de sociedad. Entonces, para abrir el debate, digo, me parece importante esto, que nosotros obviamente no es que le decimos a los compañeros que recién estamos haciendo una experiencia, bueno, vengan que súmense al partido directamente. Bueno, militamos en común en agrupaciones, impulsamos distintas iniciativas en común y vamos haciendo una experiencia, obviamente, con todos aquellos compañeros y compañeras que quieren dar esta pelea y que también quieren conocer la idea socialista. Así que no, yo paro acá para abrir el debate. Nosotros planteamos, miren compañeros, esto solo se para con una huelga general. Digo, no es, digo, no es tan complicado. La propuesta, obviamente que eso hay que construirlo, pero si nos preguntan a nosotros, los del PTS, decimos, esto solo se para con una huelga general. ¿Y qué es una huelga general? No es un paro aislado, que como hizo la CGT, por más fuerte que sea. Digo, para lo que decías vos, hubo dos movilizaciones. Una era estudiantil, que no está agotada, al revés, esa es la que abrió todo un fenómeno. A las universidades no le han... el otro día Chipi Castillo lo contestó muy bien en Crónica, porque Guillermo Moreno dijo, no, ya arreglaron con la universidad. No, le dijo, no arreglaron nada. Lo que pasa es que se abrió una negociación y ahí están metidos los radicales, Lustó con Jacobiti, que es el vicerrector de la UBA, para que le den plata a ellos. Te voto tal ley, ahora, lo que sea, votar el artículo, pero si me da guita para la universidad. Entonces la guita de la universidad a costa de los jubilados. Te voto la ley contra los jubilados. ¿Me entiendes? O sea que hay un problema de ver las perspectivas que se han abierto. Con la marcha y con el paro. Por eso la burocracia sindical no quiere saber nada de otro paro. Porque le teme más a la movilización que Milei. Porque ya le pasó. En el 2017 cuando le patearon el atril. O sea, la burocracia está muy cuestionada. Tuvo que salir, muy bien, como dijo el compañero, por la presión de las bases. Pero el tema entonces es construir la huelga. La huelga general sería una paralización total. Como se hizo el otro día, pero continuada, organizada, discutida desde las bases, en asambleas, en los barrios, en las fábricas, en las escuelas, en la universidad. Para hacer movilizaciones, efectivamente, las grandes movilizaciones, el protocolo no camina. Y una huelga general sería una cosa multitudinaria, donde se para todo, como se para otro día, y inclusive varios días. Entonces, donde vos le quebrás el poder a la burguesía, el poder a los capitalistas, le quebrás porque vos sos el que controla, como el otro día.
Los puertos no funcionaron. Los puertos que sacan toda la soja, el aceite, todo lo que produce el país, no funcionaron. Ni para entrar. Los aviones no funcionaron. Sí, como los memes que andaban circulando, cuando todos los demás días los que generan riqueza son los empresarios. Después del día del paro, ¡ay, lo que estamos perdiendo! Claro. Pero que logren parar, como ha habido grandes paros, decían recién, nunca había visto un paro tan grande, o los paros en otras oportunidades. Pero la huelga general significa la posibilidad de derrotar al gobierno. Y junto con el gobierno, o sea, derrotar no solo el plan económico, sino que derrotar al gobierno. Derrotar el poder de los capitalistas, porque bien dijeron recién, bueno, acá los capitalistas, o sea, siempre hay un gobierno que te impone las cosas y vos de abajo no podés hacer nada. No podés hacer nada. Podés tener diputados combativos que denuncian, que los 5 parecen 100, todo eso, pero eso no cambia nada. De fondo no cambia nada, porque lo que va a cambiar es cuando el conjunto del pueblo, los trabajadores organizados, podamos derrotar ese plan. Y entonces ahí, pero a mí, porque eso era muy interesante que dijeron ahí, bueno, pero los capitalistas se organizan y siempre nos derrotan, o siempre nos imponen su plan. Porque ellos tienen un Estado mayor. Un Estado mayor como un ejército, tiene un Estado mayor. Cambiarán las personas, cambiará el general, cambiará el coronel que ponen, será Milei, será Cristina, será Cristina o será quien sea. ¿Por qué digo Cristina? Porque ese plan, como yo, o sea, el plan económico capitalista se viene imponiendo hace 20 años. Cuando había mucho crecimiento económico, había un poco más de distribución. Lo dijo bien el otro día en Quilmes, cuando habló por primera vez, dijo Cristina, nosotros queremos la armonía entre el capital y el trabajo. Y acá lo que estamos discutiendo es que los capitalistas, es el capital, los capitalistas, los empresarios, los banqueros, los dueños de la tierra, los dueños de los puertos, las grandes multinacionales, del petróleo, los que dominan el país, los bancos, esos en el mejor momento equiparan con lo que recibimos los trabajadores, lo que ponen, 50-50. ¿eh? 50-50. Claro, el famoso 50-50, 50 y 50, que reivindica el peronismo como una estrategia. La estrategia es que haya armonía entre el capital y el trabajo y que el capital se quede con la mitad y la otra mitad para los trabajadores. Eso lo logramos en muy pequeños periodos de la historia de nuestro país, pero no cambió de fondo. Hoy estamos 60 y pico para el lado de los capitalistas y 38 llegamos los trabajadores. Pero el objetivo nuestro, digo, la única posibilidad de que haya una sociedad distinta a la que tenemos hoy es que los capitalistas ya no gobiernen. Por eso es lo que nosotros decimos, gobierno los trabajadores. Que dejen gobernar los capitalistas y gobierno los trabajadores. Ahora, los trabajadores, ¿cómo van a gobernar? Por elección. En muchas elecciones, Miriam Bregman va a ser presidenta. Muchos compañeros se acercan y dicen, queremos que sea presidenta. No va a cambiar eso. Disculpe que me quiero detener un poco en esto para que vean cuáles son los capitalistas que hoy negocian con el gobierno y antes también negociaban con el gobierno. Dos capitalistas le voy a nombrar. Uno es Roca, que es el dueño del SIAT, el dueño de Techín, el tipo uno de los más ricos del país, que tiene varias plantas. O sea, no solo acá de ella, tiene la planta de Campana, donde hacen los tubos para el petróleo convencional, tubos sin acero, y la planta de la mayor acería del país, que es la que está en San Nicolás. El señor Roca, ¿cómo llegó ahí? ¿De dónde viene ese capitalista? ¿Qué es ese capitalista? Ah, ustedes odian a los ricos, gritaba la Lemovine el otro día. Gritaba él. Entonces, ese señor tiene más de 40 trabajadores en sus distintas plantas desaparecidos. Roca, el dueño de esa, Agostino, que era el hermano mayor y el padre, y el otro el padre, son los tipos que dirigían la empresa e impusieron el genocidio en Argentina, en su fábrica. Y la otra vez yo fui a Campana y les conté, eran todos estudiantes del terciario, y entonces le digo, la pregunta era a ellos, disculpen que me derivo un poco por esto, ¿cómo cayó la dictadura? Le pregunto a todos los estudiantes de terciario, de historia. Y ustedes pensarán acá, un movimiento de derechos humanos, las madres. No, ustedes no tienen idea. Entonces empecé a contar la historia de Campana, a los de Campana, a los trabajadores, jóvenes, estudiantes de Campana,
le tuve que contar la historia de Campana, que no la conoce nadie. Porque desaparecieron 40, más o menos en el 76, 77, pero en el 79 hubo una asamblea. Pero los trabajadores estaban reclamándole en Siderca, en Campana, una asamblea rodeada de militares. Los militares estaban en la puerta y los trabajadores hicieron asamblea y votaron medida de lucha. 4 de los que hablaron ahí, perdón, 3 de los que hablaron ahí, hablaron 5, están desaparecidos. Esos trabajadores que se sublevaron contra el patrón, que se sublevaron contra los militares, que no le tuvieron miedo, que andaban con los fusiles, sabiendo que en Argentina estaban secuestrando y desapareciendo gente. Esos son parte de la historia de la clase obrera que hizo nuestro país, ¿no? No es que con el 76 terminó todo. La resistencia a la dictadura militar, que en realidad era la dictadura no militar, cívico-militar, de los Roca. ¿Se quiere impuso la dictadura Roca? Pero los trabajadores se levantaron y se van a volver a levantar. Esa es la perspectiva que nosotros vemos. Y el otro patrón que le quiero decir, Roca se llevaba fenómeno con el kirchnerismo, discúlpeme, fenómeno. Y por eso se ganó, por eso ganaron la licitación para hacer el gasoducto. ¿Cómo se llama el gasoducto? ¿Se llama Javier Milei? Entonces con el acuerdo lo hicieron con el señor Roca. Segundo punto, muy amigo de Cristina Kirchner. Fotos, todo. El dueño, don Blaquier, dueño del ingenio Ledesma en Jujuy. Sigue siendo dueño del ingenio Ledesma de Jujuy. Él se murió, fue condenado y después le levantaron una condena por crimen de lesa humanidad, porque en su empresa de Jujuy se llamó la noche de apagón, secuestraron casi 300 trabajadores, fue el apagón, apagaron la luz, con las camionetas de la misma empresa, la gendarmería secuestró a más de 300 trabajadores, de los cuales hay casi 40 desaparecidos, hasta el día de hoy. Y el otro día un compañero, todos lo conocen, Paco del Pena, compañero nuestro, que él está ahora, ya le dé más fue a hacer un trabajo. Y entonces escribió, Aredes era médico de la empresa. Aredes era el médico laboral de la empresa Ledesma. Y entonces el tipo le daba certificado a los laburantes porque el tipo se daba cuenta. Un tipo honesto, diciendo, esto es un delirio. Se enferman por el bagazo de la caña de azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo rajan. Aredes se presenta a la radical, se presenta a la elección en el 73 al intendente. Y se da cuenta que la empresa, que es una empresa enorme, tiene kilómetros. Estos tipos no pagan nada del municipio, el municipio Libertador General San Martín. Vamos a ponerle un impuesto municipal para sacarle algo, pero por lo menos devuelva algo, no se puede ni respirar del olor que hay ahí. Bueno, Blaquier nunca lo pagó y Aredes está desaparecido. Lo secuestraron y lo desaparecieron. Ese señor Blaquier. Los Blaquier siguen siendo dueños de Ledesma. Roca sigue siendo de Siderca, de Siderar y todas las empresas. Macri también. La gran burguesía, los grandes capitalistas, son los que mandaron los militares para imponer un plan de hambre y de miseria. Son los mismos que siguen gobernando nuestro país 40 años después. La clase obrera tiene que ser consciente que esos son los verdaderos enemigos y adversarios. Ah, pero vos querés sacarle la propiedad privada a tal o cual. No, de ninguna manera. Nosotros estamos hablando a los grandes capitalistas, que son los que explotan la riqueza de nuestro país, que se llevan las ganancias. La mayoría de esas empresas extranjeras. Y entonces, o atacás ese problema del capital central, o le sacás el poder económico y sus representantes políticos, si no, no hay solución. ¿Y eso cómo se hace? ¿Con elecciones? No. Las elecciones solo son la voz, como son ellos. Y Martín Menem tiene razón. Son 5, pero parecen 100. Pero la voz que queremos expresar es la voz del conjunto de los trabajadores. Pero nosotros los trabajadores no queremos decir solamente las denuncias. No queremos organizarlo, los trabajadores, los estudiantes, la gente en los barrios. ¿Para qué? No puede ser que la gente siga revolviendo basura para comer en este país con la riqueza que hay. Nosotros queremos hacer eso, nosotros queremos organizar la fuerza de las mujeres, de los trabajadores, de los jóvenes, de los barrios, de los sectores populares, para derrotar
a los capitalistas a imponer un gobierno a los trabajadores. ¿Y cómo se va a hacer eso? ¿A los tiros? ¿En el sentido como pensaba la guerrilla? No. Con la fuerza organizada en una huelga general que termine con el poder de los capitalistas, imponga el poder de los trabajadores y un verdadero gobierno de los trabajadores. No hay otra forma. El otro día se demostró que la fuerza de los trabajadores es inmensa porque se paró el país y empezaron a hablar de los millones que se perdieron. Pero entonces quiero decir eso, nosotros queremos pelear porque justamente los trabajadores sean conscientes de que tienen que organizarse, pero para ese objetivo, no para simplemente lograr que me den un aumento de salario o todo lo demás. Empieza por eso, por el aumento de salario, porque no te cierran la facultad, por cuestiones mínimas. Pero nosotros como socialistas no peleamos solamente por las cuestiones mínimas. Queremos pelear por una estrategia, un objetivo superior. Que no es la huelga general, digo, porque yo estoy planteando los distintos caminos. Pero solo la huelga general organizada que termine en la insurrección del conjunto del pueblo va a imponer un gobierno propio de los trabajadores desde asamblea. ¿Qué lo va a hacer el PTS? No, compañero, de ninguna manera. Nunca. No es el partido que tomaría el poder, sino que tienen que ser las organizaciones de base, asambleas, soviets, lo que fuera, que le permita a las masas en general autodeterminarse. Por eso somos fanáticos de la organización de base en las asambleas, la asamblea en la fábrica, de la asamblea en la facultad y las asambleas barriales, populares que empiezan a surgir, que todavía tampoco se han desarrollado. Y algunas van para atrás, la gente se desanima rápido. Mire, compañero, Onganía entró en el 66 y recién en el 69. 3 años después tuvo Rodrigazo, Cordobazo, Rosariazo y los otros azos. Mucho tiempo. Hace 5 meses que está este hombre. No sean impacientes. Claro, pero digo decir, pero lo que queremos charlar con es una pregunta, ¿cuál es la salida? Sí. ¿Y cómo se organiza la huelga general? Ah, bueno, ahí empezamos con un tema. La huelga general del final, no, la huelga general es el comienzo de imponer un gobierno a los trabajadores. ¿Y eso es el comienzo de la sociedad que vos querés? ¿Es el fin? No, eso recién estamos empezando. No se puede hacer una sociedad distinta simplemente porque tomes el gobierno. Tenés que empezar a implementar y poner toda la riqueza del país en función de los intereses sociales y de las preocupaciones generales. Ahora, ¿solo se puede hacer de un país? No. Lo tenemos que hacer en unidad con el conjunto de los pueblos de América Latina. Y uniendo los pueblos de Brasil, Argentina, Chile, cada uno que tiene sus riquezas naturales distintas y sus particularidades nacionales también de desarrollo. Esa integración, solamente esa integración regional, la que nos puede dar unas perspectivas para inclusive que sea una integración verdaderamente internacional y mundial. Pero comienza de lo regional, de lo más cercano. Pero yo, para terminar, ¿cómo peleamos la huelga? Ese es el objetivo final, ese es el camino hacia el socialismo, una sociedad sin clase, sin explotadores ni explotadores, ese es el objetivo que nosotros peleamos. Pero ahora, más en lo inmediato, ¿qué salida plantea el BTS? Hay que organizarse para la huelga general. Hay que ir en camino de eso, no de parito aislado, no de marcha universitaria por un lado y paro por el otro. ¿Me entienden? Entonces eso lo puede entender cualquiera, o no. Eso es lo que yo queremos discutir. Es una consigna maximalista, por decir, una consigna utópica. Tratar de organizar que este pueblo que ya hizo un paro enorme, donde andaban los colectivos y la gente no se subía, como dijo Nico, ¿me entiende lo que quiero decir? Sí, se puede preparar una huelga general y es lo que nosotros queremos hacer como objetivo para lograr la derrota del plan de Milei. O sea, no se va a derrotar simplemente por cosas aisladas. No se va a derrotar. Y si se aprueba en el Senado la ley o vuelve al diputado con modificaciones, en diputados van a volver a ganar de vuelta a la derecha porque son mayoría. Y entonces, ¿cómo se derrota? En las calles, con lucha, con paro, con movilizaciones. Pero definitivamente, ¿cómo se va? Y preparando la huelga general. Yo, a lo mejor, nosotros lo ponemos huelga general y parece sinónimo de un paro, el paro de la CGT, y la huelga general para nosotros no, es un levantamiento general de los trabajadores con los sectores populares, parecido a lo que fue el 2001 cuando lo volteamos. No fue de esta característica porque el 19 y 20 no hubo paro general, pero quiero decir, de un levantamiento, la huelga general como un levantamiento obrero y popular contra el poder de turno. Peleamos por eso nosotros. En lo inmediato,
en el próximo periodo y hacia lo largo en que peleamos por una sociedad socialista, sin explotadores ni explotados. Son dos estrategias, una estrategia más inmediata, más fácil de convencer a la gente que se puede lograr por eso, y una mucho más abarcativa, de ilusiones de crear una sociedad sin explotadores y explotados. Pero quizá nosotros en este periodo que se está iniciando todavía parece todo esto muy lejano. Como decía el compañero, todavía con el Cordobazo no está. Bueno, compañero, lo que diciendo, el Cordobazo tardó 3 años en incubarse y prepararse. Entonces, bueno, eso lo vamos a desarrollar el viernes que viene en la Universidad de Lanús, así que no voy a spoilear cuando vengamos con Eduardo Castilla. Pero nada, disculpen porque me fui con esto para mostrar los capitalistas que hoy están, son los mismos tipos que mandaron a los militares a secuestrar y matar gente. Son los tipos que han... Entonces, tener en claro eso, porque el trabajador dice, no, el empresario, no. Los grandes empresarios son una monstruosidad, pero no es solamente a nivel en todo el mundo, digo, pero en Argentina particularmente, los que les nombré 2, le podía haber nombrado 40, todos tienen, los grandes empresarios, todos tienen en su fábrica compañeros y compañeras secuestradas, desaparecidas, torturados, presos. Quiero decir que esa es la clase capitalista. Esos son los que se reúnen en la AEA, Asociación Empresaria Argentina. Los grandes capitalistas. Y en la UIA también hay unos cuantos de esa calaña. Es importante retomar lo que había planteado Titín en relación a lo de la huelga general, porque, digamos, hoy por hoy, nosotros al menos no estamos en condiciones de convocar una huelga general, ¿no? Es decir, hay dos cuestiones, ¿no? Tanto para la convocatoria de una huelga general que ponen en cuestionamiento el poder de los capitalistas, ¿no? Así como en una fábrica, la toma de fábrica pone en cuestión quién tiene el poder de la fábrica, ¿no? Yo me acuerdo de un compañero de una fábrica de San Luis, de Tersuave, que habíamos acompañado su lucha, fueron a Mendoza en aquel momento, los ayudamos a las universidades a juntar plata para el fondo de lucha, y estuvieron meses en la pelea, conocían mucho el proceso de Sanón, de la toma de fábrica, de la puesta en funcionamiento. Entonces un día el patrón le dice, bueno, ya me tienen harto, dice, ¿por qué? Dice, siempre están con esto, el otro, ¿por qué no te pones una fábrica y la dirigís vos? Dice, como que estaba enojado porque los trabajadores siempre le ponían cuestionamiento a todo, cómo funcionaba la empresa, todo, y entonces él le dice, no, ¿para qué me voy a poner otra si ya le eché el ojo a esta? Le dice, como diciendo, bueno, ¿quién manda en una fábrica? Bueno, lo mismo la huelga general pone en cuestionamiento quién tiene el poder en el país, ¿no? Ahora, esa fuerza, esa enorme, recién el Pata nos recordaba la metáfora que utiliza Trotsky, ¿no? En la historia de la Revolución Rusa, cuando plantea que esa enorme caldera que genera el vapor, ¿no? Esa enorme energía necesita de un pistón, ¿no? Es decir, que pueda hacer andar el motor. Bueno, nosotros justamente la necesidad de un partido, no solamente impulsar la huelga general, sino la necesidad de un partido, es fundamental para que toda esa energía no se dilapide, que toda esa energía no quede, digamos, en una huelga general que pone en cuestión quién gobierna, quién tiene el poder, y si los trabajadores y las trabajadoras, como ha pasado en la historia, no tienen una dirección política, un partido que hayan construido con el tiempo, bueno, esa posibilidad de hacerse del poder y empezar a construir un nuevo tipo de sociedad se puede fumar rápidamente. Es decir, por eso digo, primero para construir una huelga general, que inclusive hay ejemplos, el mismo Cordobazo, no es que había un partido de la clase trabajadora revolucionario y demás, pero sí había muchas experiencias, había muchos sectores que nosotros llamamos de vanguardia o sectores avanzados, ¿no? Que son justamente lo que nosotros estamos tratando de aglutinar, de agrupar en cada una de estas peleas que damos, en cada organización y demás. Estamos tratando de agrupar a los compañeros, a las compañeras más conscientes, ¿no? Más conscientes en cada sector para dar no solamente las peleas que damos todos los días, sino también para agruparnos por esta perspectiva de la huelga general, ¿no? Que planteaba Titi. Entonces, bueno, nosotros obviamente vamos a dar una pelea hacia el tratamiento en el Senado. No depende exclusivamente de nosotros, depende de que haya una voluntad, que haya un montón de elementos que
empujen a sectores de masas a movilizarse, a imponerle a la burocracia el paro, aunque si no es un paro general, sean paros importantes de muchos sectores. Ahí contaban los compañeros astilleros que ya discutieron en varias asambleas participar de la movilización que se convoque para el día que se trate la ley ómnibus en el Congreso, ¿no? Puede que haya sectores que vayan empujando a sus conducciones, etcétera. Quizás, bueno, ahí están nuestros compañeros, quizás en otros lugares no estemos y también los trabajadores, los estudiantes estén discutiendo, ¿no? Pero es fundamental para que se pueda pensar en una huelga general, en una medida de esas características que tenga una perspectiva, ¿no? de derrotar el gobierno, de plantear justamente ese cuestionamiento del poder, que los trabajadores tengan esa posibilidad, la construcción de un partido revolucionario, ¿no? Por eso nosotros queremos avanzar en esta discusión con ustedes de cómo se construye ese partido, de cómo lo podemos construir en común, ¿no? Que va a estar dado por esas experiencias de lucha. Y como decía Titín, el cordobazo tardó 3 años de que asumió Onganía, y así en toda la historia de la clase obrera, está llena de derrotas. Esas derrotas también van generando una experiencia, conclusiones. El problema es que, como expresó Titín, los capitalistas sí tienen continuidad. La clase dominante tiene continuidad histórica, ¿no? Tiene conciencia de clase. Bueno, a la clase trabajadora le cortaron su tradición, su historia con un genocidio en la Argentina, ni más ni menos que con un genocidio. Entonces, la clase dominante permanentemente trata de que la clase obrera, los explotados no tengan historia, que no puedan valerse de esas enormes tradiciones, de esas enormes experiencias, sino que tengas que empezar de cero. Bueno, ¿para qué necesitamos un partido? Para no empezar de cero. Para que toda esa acumulación de luchas, para que toda esa acumulación y esas conclusiones puedan valerse en las nuevas luchas que se dan permanentemente, ¿no? Y por eso nosotros que somos de otra generación aprendemos de compañeras, de compañeros como Titín, de muchos otros, y apostamos a que la juventud también retome esas tradiciones, conociendo, ¿no? Conociendo la historia, y haciendo su propio camino en cada una de esas luchas, en cada una de esas peleas, sacando conclusiones. Entonces, bueno, plantear este elemento que me parece importante para que ustedes después lo puedan discutir, y también en cada lugar ver cómo agrupamos a todos esos sectores de vanguardia, a todos esos sectores avanzados que todavía son moleculares, ¿no? Como lo vemos, hay asambleas que de repente surgieron, que ahora hay un reflujo, etcétera, pero bueno, ahí hay una tarea nuestra de de poder ir agrupando y de poder ir coordinando, a la vez que pensar en una huelga general, sin esto que decía recién el compañero, o lo que ustedes seguramente viven en todos lados, ¿no? Que la burocracia estudiantil, la burocracia obrera, etcétera, tratan de dividir permanentemente. No, pará, esta es la lucha universitaria, ¿cómo te vas a mezclar con los obreros? ¿Cómo te vas a mezclar con este problema? Sí, es un problema el tema de la jubilación, pero no importa. No, nosotros tenemos que dar esa pelea. En las universidades nacionales, si somos miles de compañeras y compañeros que damos esta discusión, que damos esta pelea diciendo, no, nosotros no podemos callarnos la boca. Así como tampoco nos podemos callar la boca en la Argentina teniendo a uno de los pocos presidentes que festeja el genocidio contra el pueblo palestino, y que la juventud sea de las pocas en el mundo que no dice absolutamente nada. No, tenemos que ser parte de ese gran movimiento de lucha en todo el mundo, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿No? Yo creo que hay cientos de miles de jóvenes que le da un odio y una bronca enorme. Y bueno, ¿cómo puede ser que eso no se exprese de ninguna manera en Argentina? ¿No? Uno de los pocos países que votó en contra de que sea parte Palestina de la Asamblea de la ONU. Una vergüenza, ¿no? En estos días fue. Entonces nosotros, digamos, tenemos una tarea importante para hacer un engranaje en todas esas batallas, en todas esas peleas, y obviamente en la pelea de fondo, como decía Titín, en relación a construir otro tipo de sociedad, ¿no? Y poder dar un debate constantemente contra todas las estupideces que tratan de meter en la cabeza a muchos trabajadores, a esos jóvenes de las aplicaciones, de Rappi, de otras aplicaciones, que sí, o sea, no tienen esa conciencia porque no vivieron aguinaldo, vacaciones. Hay muchos sectores ultra precarizados en toda su vida en la Argentina, digamos, 45% de pobres, qué sé yo, así es lo que como a lo que han llevado el país los capitalistas durante todos estos años,
con muchas políticas que han profundizado lo que inició la dictadura con un genocidio, ¿no? Entonces, bueno, dejar planteado me parecía importante para plantear como conclusión en la reunión, y por esto que había planteado Titín, decir, bueno, nosotros somos lo que queremos una huelga general, ¿no? Es decir, que es lo que puede agrupar, y esa huelga general tiene que tener un programa, es decir, tiene que poder contemplar o condensar todas las demandas del pueblo, ¿no? Es decir, una huelga general tiene que tener detrás, digamos, como objetivo todas las demandas populares, y es la que va a poner en cuestión quién tiene el poder, ¿no? Entonces, bueno, si pones en cuestión quién tiene el poder y no podés después hacerte de él, bueno, para eso la necesidad de construir un partido.